Esto rompió mi corazón, pero me abrió los ojos. Nadie esperaba un giro así. El vecino, al que creía un simple policía, resultó ser un hombre con un secreto que cambiaría mi vida. El día en que David llegó a aquel barrio antiguo de Sevilla, el sol caía oblicuo sobre las fachadas encaladas, dejando sombras alargadas en los balcones de hierro forjado. Arrastraba 2 maletas pesadas que parecían guardar no solo ropa y libros, sino también las huellas de una vida anterior que había decidido dejar atrás. Era profesor de literatura, acostumbrado a refugiarse en palabras ajenas, pero esa mañana se obligaba a caminar firme, como si cada paso marcara el inicio de un capítulo que no podía permitirse abandonar. El barrio, con sus calles estrechas y empedradas, tenía un aire detenido en el tiempo. Los vecinos saludaban desde las ventanas, las persianas de madera medio bajadas dejaban entrever ojos curiosos. David sintió el peso de aquellas miradas, como si cada esquina le recordara que estaba entrando en un mundo nuevo donde debía encontrar su lugar. Su edificio, algo desgastado, se levantaba en una esquina tranquila, flanqueado por un limonero que desprendía un aroma dulce y penetrante. Mientras subía las escaleras y dejaba las maletas en el piso casi vacío, el silencio del lugar lo envolvió. Apenas un par de muebles viejos, las paredes desnudas y el eco de sus propios pasos. No había tiempo para instalarse ni para distraerse con detalles, lo único que le preocupaba era respirar, no dejarse atrapar otra vez por la soledad. Al día siguiente, muy temprano, salió con una taza de café en la mano. El aire fresco de la mañana sevillana le rozó la piel y el murmullo lejano de una radio encendida en algún patio interior le recordó que no estaba solo. Se apoyó en la barandilla del pequeño balcón, tratando de ordenar sus pensamientos, cuando un movimiento en el jardín contiguo le llamó la atención. Allí estaba él. Un hombre de complexión fuerte, con el uniforme de deporte todavía húmedo de sudor, sujetando la correa de un pastor alemán que se agitaba con energía. El perro, de nombre Bruno, ladró con fuerza al detectar al extraño, pero en su cola que se movía con entusiasmo había más curiosidad que amenaza. David quedó paralizado unos segundos, el café detenido a medio camino de sus labios. El vecino levantó la mirada. Sus ojos, fríos y azules, se clavaron en los de David con una intensidad que no admitía vacilaciones. Había en ellos algo impenetrable, una calma forzada que parecía esconder tormentas. Con un gesto firme hizo sentar al perro, que obedeció al instante. Después, su voz grave y serena cruzó la valla. «Buenos días». David carraspeó, sorprendido por la seguridad de aquel saludo. «Buenos días», contestó, intentando sonar natural. «Bonito perro». El hombre asintió, sin apartar la mirada. «Se llama Bruno. A veces piensa que es el quien manda aquí». Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibujó en sus labios. Era la primera grieta en su gesto duro, y sin embargo no suavizaba la tensión, la multiplicaba. David se inclinó hacia la valla, estirando la mano con cautela. Bruno olfateó sus dedos y, tras unos segundos de duda, los lamió con entusiasmo. El profesor rió nervioso, rompiendo el aire cargado. «Parece que he pasado su examen». «¿Le gustas?», respondió el vecino, con un tono que no dejaba claro si hablaba solo del perro. «Soy David, acabo de mudarme». «Alejandro», dijo el hombre, recto, sin adornos. «Bienvenido al barrio». El silencio se hizo pesado entre ellos. No era incómodo en apariencia, pero cargaba con un magnetismo difícil de ignorar. El sonido del tráfico lejano, los pasos de alguien en la acera, todo se desdibujaba alrededor. Era como si ese instante estuviera suspendido, solo habitado por 3 presencias, David, Alejandro y el perro que vigilaba con ojos atentos. David alzó la taza, tratando de romper la tensión con un comentario ligero. «El café es lo único que me hace humano a estas horas». Alejandro dejó escapar una risa corta, grave, que retumbó en el aire. «Entonces sobrevivirás aquí». Bruno ladró suavemente, como si diera por terminada la escena. Alejandro miró su reloj, hizo un gesto de despedida y se giró hacia la casa. David lo siguió con la mirada más tiempo del necesario. Su espalda ancha, su paso firme, el aura de alguien acostumbrado a cargar responsabilidades. Había algo en el que resultaba imposible de clasificar, un policía disciplinado, sí, pero también un hombre con un secreto invisible que parecía palpitar bajo cada palabra contenida. Cuando la puerta del vecino se cerró, David se quedó en pie en su balcón, con el café ya frío entre los dedos. El barrio seguía su curso normal, pero en su interior algo había cambiado. No era solo el descubrimiento de un nuevo vecino, era la sensación inquietante de haber abierto, sin querer, un libro prohibido. Desde ese instante, entendió que su vida en Sevilla no estaría marcada únicamente por las clases en la universidad o los paseos por las callejuelas del casco histórico. El verdadero misterio estaba al otro lado de la valla, en la figura de Alejandro y en el silencio lleno de tensión que habían compartido aquella mañana.
Y aunque intentó repetirse que no era más que un encuentro trivial, algo en su interior ya le decía que ese hombre no era simplemente un vecino. Era el comienzo de una historia que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo que lo rodeaba. El barrio respiraba calma aquellas tardes de verano. El sol se filtraba por las persianas, dibujando franjas de luz sobre las paredes desnudas del piso de David. Él se había acostumbrado ya al ritmo pausado de Sevilla, los vendedores de fruta que voceaban en la esquina, el rumor lejano de pasos sobre el adoquinado, el ladrido intermitente de algún perro. Pero lo que más llenaba sus silencios era el murmullo constante que llegaba desde la casa contigua, los ruidos cotidianos que lo mantenían atento, como si cada sonido de aquel hogar escondiera un código secreto. Alejandro, siempre tan firme en sus movimientos, parecía haber trazado una rutina inquebrantable: entrenar en el patio, dar vueltas con Bruno, entrar y salir con la misma disciplina de un soldado. Y sin embargo, bajo esa fachada impecable, David percibía un temblor invisible, un resquicio en el que algo se ocultaba. No sabía si era intuición o simple deseo de ver más allá, pero sentía que aquel hombre no era exactamente lo que mostraba. Una tarde, al pasar junto a la ventana abierta del vecino, David se detuvo un segundo más de lo debido. Desde el interior llegaba un ligero sonido de papeles al caer sobre la mesa. Y entonces lo vio. Entre periódicos doblados y un manojo de llaves, destacaba un billete de colores vivos, una entrada para un evento en Madrid. No era un concierto cualquiera, ni un partido de fútbol, ni un espectáculo familiar. El diseño era inequívoco: luces de neón, tipografía llamativa, símbolos de libertad y diversidad que no dejaban dudas. Aquello no era una fiesta convencional, era una celebración que solo quienes buscaban un espacio diferente, un refugio frente a las miradas del mundo, podían entender. David sintió cómo se le helaba el café entre los dedos. No hizo falta acercarse más, los colores lo decían todo. El implacable policía del barrio guardaba un secreto, una vida paralela que escondía bajo su uniforme. Durante unos segundos, el corazón de David golpeó con tal fuerza que creyó que Alejandro lo oiría desde dentro. Dio un paso atrás, temeroso de haber mirado demasiado. Pero ya era tarde. La imagen de aquel billete quedó grabada como un incendio. Ese hallazgo cambió el aire entre ellos. Los saludos breves de la mañana se volvieron más densos, cargados de algo que ninguno de los dos nombraba. Cuando David decía «buenos días», su voz arrastraba preguntas que no se atrevía a formular. Cuando Alejandro respondía con un gesto seco, sus ojos brillaban un instante demasiado largo, como si temiera haber dejado escapar una verdad. Y en medio de ellos, Bruno, siempre alerta, parecía percibir la electricidad invisible que recorría la valla. David no podía dejar de pensar en lo que había visto. ¿Cómo era posible que aquel hombre, tan rígido en su papel de guardián de la ley, tuviera escondido un fragmento tan diferente de sí mismo? Cuanto más lo pensaba, más entendía la tensión que lo rodeaba. Alejandro no solo luchaba contra el barrio o contra el peso de su trabajo, luchaba contra su propio reflejo. Y en ese combate silencioso había una herida que David reconocía demasiado bien. Las noches se hicieron más inquietas. David escuchaba la guitarra que Alejandro tocaba en el porche, y cada nota parecía un mensaje cifrado. No eran melodías pulidas, sino acordes bruscos, desgarrados, como si las cuerdas fueran las únicas capaces de aguantar lo que él no se atrevía a decir. David, desde su ventana, sentía que aquellas canciones le estaban dirigidas, aunque nunca hubiera una palabra explícita. La sospecha se transformó en certeza íntima: detrás de los hombros firmes, de la voz grave que imponía respeto, había un hombre atrapado. Y esa contradicción lo hacía aún más fascinante. Cada cruce en la calle, cada mirada que se prolongaba un segundo más, aumentaba la tensión como una cuerda demasiado tensa a punto de romperse. David sabía que no debía obsesionarse, que mirar hacia otro lado era lo más sensato. Pero era imposible. El secreto descubierto era como una llama que se propagaba en silencio. No necesitaba pruebas adicionales, ni conversaciones directas. La entrada de Madrid seguía ahí, en su memoria, ardiendo con cada saludo frío, con cada sonrisa reprimida, con cada silencio compartido a través de la valla. Y así, el barrio tranquilo se transformó para David en un escenario cargado de intriga. Cada vez que escuchaba los pasos de Alejandro, cada vez que Bruno ladraba mirando hacia su balcón, sentía que estaba al borde de un descubrimiento mayor. No sabía si aquel secreto terminaría por unirlos o por separarlos definitivamente. Pero si sabía una cosa, ya no había marcha atrás. Lo que había visto le obligaba a mirar a su vecino de otra manera, a reconocer que aquel hombre no era solo un policía severo. Era alguien que escondía un universo entero bajo una máscara. Y en ese silencio cómplice, en esa tensión no resuelta, David comprendió que la verdadera historia apenas estaba comenzando.
La noche había caído sobre Sevilla con una lluvia fina que empapaba las calles y convertía los adoquines en espejos de luz amarillenta. David estaba en su piso, corrigiendo trabajos de sus alumnos, cuando un golpe suave en la puerta lo obligó a levantar la cabeza. Miró el reloj, era tarde, demasiado tarde para visitas. Dudó unos segundos, con esa mezcla de recelo y expectativa que lo acompañaba cada vez que pensaba en su vecino. Se acercó despacio y abrió. Allí estaba Alejandro, de pie en el umbral, con el rostro cansado y la mirada esquiva. No llevaba uniforme, ni esa coraza de seguridad que siempre parecía envolverlo. Era solo un hombre, mojado por la lluvia, con los ojos enrojecidos como si hubiera peleado contra pensamientos imposibles de detener. Durante un instante ninguno habló, solo se escuchaba el goteo del agua resbalando por su chaqueta y el jadeo entrecortado de alguien que no encontraba aire suficiente. «Perdona que venga a estas horas», murmuró Alejandro, con voz ronca, casi quebrada. No sabía a dónde más ir. David lo dejó entrar sin pensarlo. No había preguntas, no había reproches. Bastó con verle para comprender que aquel hombre necesitaba un refugio. El silencio del piso se llenó con su presencia, con esa tensión invisible que parecía seguirles desde la primera vez que se miraron a través de la valla. Alejandro no se sentó, se quedó de pie, caminando de un lado a otro, con las manos apretadas en los bolsillos. Bruno no estaba, y esa ausencia hacía que se viera aún más desprotegido. David intentó ofrecerle un café, algo que sirviera de excusa para calmar la incomodidad, pero Alejandro negó con la cabeza. No buscaba conversación, buscaba otra cosa, algo que ni él mismo sabía nombrar. Durante unos segundos, sus miradas se encontraron, y aunque no hubo palabras, la petición quedó clara: no quería estar solo. Aquella noche no pasó nada que pudiera considerarse extraordinario en apariencia. No hubo confesiones grandilocuentes ni declaraciones que rompieran muros. Hubo, más bien, un silencio compartido, dos presencias respirando en la misma sala mientras la lluvia golpeaba los cristales. David sintió como la fragilidad de Alejandro pesaba más que cualquier uniforme o cualquier fachada de fuerza. Y, en ese instante, por primera vez, creyó ver al verdadero hombre escondido detrás del policía. Cuando Alejandro se marchó, ya de madrugada, dejó tras de sí un vacío extraño, como si se hubiera llevado algo que no le pertenecía. David cerró la puerta lentamente, con la certeza de que aquella visita había abierto una grieta imposible de ignorar. La mañana siguiente fue un golpe seco de realidad. Al cruzarse en la calle, Alejandro lo saludó con la misma rigidez de siempre, como si nada hubiera ocurrido. Su voz era cortante, su gesto medido, su distancia impenetrable. Ni rastro del hombre vulnerable que se había presentado en su casa la noche anterior. David, aún con la memoria fresca de aquella mirada rota, sintió como un frío amargo le recorría el cuerpo. No entendía que había cambiado en tan pocas horas, porque aquel vecino que había buscado apoyo ahora lo empujaba de nuevo hacia el papel de extraño. Era como si Alejandro hubiera levantado un muro más alto todavía, un muro erigido a toda prisa para borrar la huella de lo vivido. Los días siguientes confirmaron la herida. Alejandro evitaba prolongar cualquier encuentro, un gesto rápido, un saludo breve, y nada más. Ni una palabra de más, ni una mirada sostenida. David observaba cada movimiento con una mezcla de rabia y tristeza, como quien contempla un libro que se cierra justo en el momento más interesante. Había sido testigo de una debilidad real, y ahora se le negaba el acceso a esa verdad. La desilusión se convirtió en un peso que arrastraba cada noche. No había ocurrido nada tangible que pudiera contarse, y sin embargo la traición estaba ahí, viva. No se trataba de acciones, sino de silencios, la huida de Alejandro, su negativa a reconocer que había buscado refugio, la forma en que intentaba replegarse en la máscara del policía fuerte, el vecino intachable. David comprendía el miedo, entendía los fantasmas que podían empujar a un hombre a esconderse, pero eso no hacía menos doloroso el rechazo. Cada vez que escuchaba la guitarra sonar al otro lado de la valla, cada vez que veía a Bruno correr tras su amo en el patio, sentía que había una distancia imposible de salvar. Era un contraste brutal: de noche, un hombre vulnerable llamando a su puerta; de día, un vecino distante que fingía que nada había sucedido. Esa contradicción lo desarmaba. No podía reprocharle nada, porque en la superficie no había nada que reprochar. Pero la herida invisible era real, tan real como la tensión que seguía latiendo entre ambos. David se repetía que debía olvidarlo, que no había promesa ni compromiso alguno. Y, sin embargo, la decepción lo corroía. No era el gesto de una puerta cerrada lo que dolía, sino la certeza de que alguien había mostrado su verdad por un instante y luego la había negado con todas sus fuerzas. En ese vaivén de apariencias, entre la fragilidad nocturna y la frialdad diurna, David empezó a entender que Alejandro no solo luchaba contra él, sino contra sí mismo. Y esa lucha, aunque silenciosa, dejaba heridas en los dos.
Las semanas posteriores fueron un desierto de silencios. David continuaba con sus clases en la universidad, los alumnos, las lecturas, las correcciones interminables, pero al llegar la tarde, el eco del barrio le devolvía siempre al mismo punto, la ausencia calculada de Alejandro. No era solo distancia física, era la frialdad exacta de alguien que había decidido construir un muro nuevo, más alto, más impenetrable. Y cada vez que David lo veía pasear a Bruno sin levantar apenas la vista, sentía como la herida se abría un poco más. El tiempo, sin embargo, no borra lo que ha quedado marcado. Y así, una noche húmeda, cuando las campanas lejanas de la catedral dieron las 10 y la brisa arrastraba olor a tierra mojada, sonó un golpe en la puerta. No era un golpe fuerte, sino contenido, como el de alguien que dudaba hasta el último segundo antes de llamar. David se quedó quieto, con el corazón acelerado. Reconoció aquel sonido, esa cadencia insegura que ya había sentido una vez. Caminó hacia la entrada con paso lento, temiendo tanto como deseando confirmar lo que intuía. Al abrir, allí estaba Alejandro. No llevaba la coraza del uniforme ni la rigidez de los saludos breves. Estaba de pie, con los hombros hundidos y la mirada fija en el suelo, como si las palabras pesaran demasiado para sostenerlas en el aire. Bruno no lo acompañaba esa noche, era solo él, desnudo de excusas, con un gesto que desbordaba cansancio. «Necesito hablar contigo», dijo al fin, sin levantar la voz. David no respondió de inmediato. Lo dejó entrar, con esa mezcla de recelo y expectación que lo había acompañado durante semanas. El silencio del piso se llenó de la respiración entrecortada de Alejandro. Caminó unos pasos hasta detenerse en medio de la sala, donde la luz tenue de la lámpara apenas dibujaba su perfil. «He pasado toda mi vida escondiéndome», empezó, con un tono quebrado que contrastaba con la firmeza habitual de su voz. «Siempre he tenido miedo. Miedo de lo que dirían mis compañeros, de lo que pensarían mis amigos, de lo que mi familia nunca aceptaría». Se frotó las manos, nervioso, como si tratara de borrar un peso invisible que le cubría la piel. «Me enseñaron que tenía que ser fuerte, recto, sin dudas. Me dijeron que un hombre debe ser simple, o blanco o negro, o correcto o equivocado. Y he intentado encajar en esa idea hasta ahogarme». Levantó por fin la mirada y en sus ojos había un destello de angustia, de lucha interior. «Pero no soy simple, David. Nunca lo he sido. Y estoy cansado de fingir. Cansado de escapar de mí mismo». Las palabras cayeron como un golpe en la sala. David sintió un nudo en la garganta. Lo que tantas veces había intuido, lo que había visto en gestos contenidos y silencios prolongados, estaba por fin ahí, dicho con la crudeza de quien ya no puede sostener el disfraz. Se acercó un paso, con calma, sin interrumpir. Alejandro respiraba con dificultad, como si cada frase le desgarrara por dentro, como si el mero hecho de confesarse lo dejara expuesto a una condena invisible. «No puedo seguir huyendo», añadió en un susurro. «Estoy cansado de tener miedo de mi propia sombra». Entonces, David rompió el silencio. Su voz fue serena, pero cargada de una firmeza que él mismo no esperaba. «Conmigo no tienes que esconderte». El eco de esas palabras se extendió por la habitación, tan simple y a la vez tan poderoso. Alejandro cerró los ojos un instante, como si esa frase fuera un alivio largamente esperado. El aire entre ambos se volvió denso, cargado de algo más que confesiones. Era la certeza de que, por primera vez, no estaban jugando a fingir. La tensión no desapareció de golpe. Se quedó suspendida, como una cuerda demasiado tensa que aún no se rompe. Alejandro respiraba hondo, buscando sostenerse en el suelo bajo sus pies, mientras David lo observaba con la claridad de quien entiende que ese instante marca un antes y un después. Afuera, la ciudad seguía con su bullicio lejano, risas que salían de un bar cercano, el eco de un coche sobre los adoquines, el ladrido de un perro en la distancia. Dentro, en cambio, todo estaba detenido en un punto exacto, un hombre que confesaba su miedo y otro que le ofrecía un lugar donde no era necesario ocultarse. Aquella noche no hubo promesas ni certezas de futuro. Solo la crudeza de una verdad dicha en voz alta y la posibilidad, por fin, de no tener que correr. Y en esa pausa cargada de tensión, David comprendió que el secreto de Alejandro ya no era solo suyo, lo habían empezado a compartir, y eso lo cambiaba todo. La confesión de aquella noche no resolvió todos los problemas, pero abrió una grieta por la que comenzó a entrar la luz. Al día siguiente, David se despertó con la duda de si todo había sido un espejismo, un desahogo pasajero que Alejandro querría borrar con la primera claridad del día. Sin embargo, cuando salió al balcón con su café, lo vio al otro lado de la valla, esperándolo con una naturalidad que lo desarmó. No había disfraz, no había la frialdad de otras veces. Solo un gesto sencillo, un leve movimiento de la cabeza, una mirada que contenía un acuerdo silencioso. Poco a poco, empezaron a compartir tiempo sin necesidad de excusas.
Ya no eran encuentros casuales ni saludos obligados. David cruzaba la valla con un plato de comida improvisado, y Alejandro aparecía al otro lado con alguna herramienta para arreglar lo que ni siquiera estaba roto. Bruno, feliz con aquel cambio, se convirtió en el cómplice perfecto, arrastrando a ambos hacia paseos cada vez más largos por las calles empedradas del barrio. En esos paseos nocturnos, bajo la luz amarilla de las farolas, la tensión inicial se transformaba en conversaciones que iban más allá de lo cotidiano. Alejandro hablaba con una sinceridad inesperada, contando anécdotas de su infancia en un pueblo donde todo debía ser correcto y honorable, donde la palabra diferente era casi un insulto. David escuchaba con atención, reconociendo en aquellas historias las cicatrices de alguien que había aprendido a ocultarse demasiado pronto. No era una victoria sobre el mundo exterior. Afuera, todo seguía igual, los prejuicios, las miradas, los rumores que podían surgir con facilidad en un barrio donde todos conocían a todos. Pero dentro de esa burbuja que habían empezado a construir, había algo distinto. Alejandro ya no hablaba con frases cortas, ya no ocultaba las grietas detrás de la máscara del policía perfecto. Y David, por primera vez en mucho tiempo, sentía que no necesitaba interpretar ni esconder su sensibilidad, que podía mostrarse tal cual era sin miedo a ser juzgado. Las tardes en casa de David se volvieron parte de una rutina nueva. Se sentaban a leer en silencio, cada uno en un extremo del sofá, mientras Bruno se echaba en medio como guardián de esa extraña paz. A veces, Alejandro tomaba la guitarra y dejaba escapar acordes que llenaban el aire de una melancolía suave. David no decía nada, pero sabía que en cada nota había confesiones que no necesitaban palabras. Y sin embargo, la tensión no desaparecía del todo. Estaba allí, latente, como una corriente eléctrica bajo la piel. Cada vez que Alejandro hablaba de su trabajo, se dibujaba un gesto de duda en su rostro, el miedo a ser descubierto, a perderlo todo si alguien más veía lo que David ya sabía. Pero esa fragilidad, lejos de separarlos, los unía más. Porque ambos entendían que la verdadera batalla no era contra la ciudad ni contra los demás, sino contra el miedo que cada uno llevaba dentro. El cambio se hizo visible incluso en los pequeños gestos. Alejandro dejó de evitar las miradas largas. Cuando algo lo hacía reír, ya no reprimía la sonrisa. Y cuando el silencio caía entre los dos, no era incómodo, era un silencio que contenía confianza, la certeza de que no había necesidad de fingir. David, por su parte, descubrió en sí mismo una fuerza que no esperaba. Comprendió que no hacía falta salvar a nadie, que lo único importante era ofrecer un espacio donde Alejandro pudiera respirar sin sentir que debía justificarse. Y en esa simple verdad encontró un propósito nuevo, estar allí, sin máscaras, sin condiciones. No fue un final de cuento de hadas. El mundo no cambió, los problemas no desaparecieron, y el futuro seguía lleno de incertidumbres. Pero había algo que se había cambiado, ya no estaban solos. Habían decidido, aunque fuera en voz baja, aunque fuera solo dentro de las paredes de esas dos casas contiguas, dejar de huir. Una tarde, mientras paseaban por la orilla del Guadalquivir con Bruno corriendo delante, Alejandro se detuvo un momento y miró el horizonte. No dijo nada durante unos segundos, hasta que soltó una frase breve, casi susurrada. Por primera vez en mucho tiempo, no tengo miedo. David lo miró, sin necesidad de añadir palabras. Comprendió que aquel no era un triunfo sobre la sociedad ni una revancha contra los prejuicios. Era algo mucho más íntimo y profundo, la victoria de alguien que había dejado de luchar contra sí mismo. En ese instante, bajo el cielo anaranjado del atardecer sevillano, ambos supieron que no había regreso posible al silencio de antes. El futuro sería complejo, lleno de desafíos, pero también de momentos como ese, libres de mentiras, libres de máscaras, libres de miedo. Y esa libertad, aunque frágil, era suficiente para empezar de nuevo.